en el centro de la línea vertical y dice Nicolás, un poquito más arriba de la línea horizontal, exactamente. Al centro de la línea vertical y un poquito más arriba de la línea horizontal. Entonces, aquí, ¿sí? Arribita de la línea horizontal y al centro de la línea vertical. Entonces, en esta parte vamos a ubicar, por favor, solamente dibujamos un pequeño ovalito, solo un pequeñito ovalito, para saber que ahí va a quedar el ojito. Solo un ovalito y tenemos que asegurarnos de que ahí quede. ¿De acuerdo? Ese va a ser el centro, el punto focal de nuestro dibujo, de nuestra pintura ya en pastel. Bien, ahora fíjate muy bien, justo alrededor, muchachos, alrededor del ojito exactamente, vamos a colocar un óvalo vertical. El ojo es el centro de este óvalo alto. Muy bien, el ojo va a ser el centro de este ovalito. Este óvalo es el cráneo. Observa, te lo voy a mostrar aquí con el puntero. Es esto de aquí. Esta parte está alrededor del ojo. El ojo es el centro de este óvalo vertical. Muy bien. Esta partecita de aquí es lo que vamos a dibujar. Este óvalo. Óvalo vertical queda en los 4 cuadrantes, ¿verdad? Más arriba que abajo, pero queda en los 4 cuadrantes. Ahora, observa dónde queda el hocico, la trompa del caballo. Vamos a dibujar, por favor, si este es el cráneo, aquí ya podemos colocar parte de la línea de los ojos, que estaría en esta posición. Esa sería la línea de los ojos. Bien, en esta inclinación. Y al centro vamos a colocar, vamos a definir la línea central, pero está del lado derecho. Observa por donde viene la manchita blanca. Donde viene la manchita blanca, baja hasta el cuadrante del lado derecho abajo y observa que el hocico es un circulito. Observa, por favor. Esto que estoy señalando en la fotografía del lado derecho, aquí está un círculo perfecto para el hocico, ligeramente separado. Hay una ligera separación aproximadamente entre el círculo del cráneo contra el hocico, hay una ligera separación. Y aquí dibujamos para el hocico un círculo perfecto. Primero tenemos que señalar tanto el óvalo del cráneo como el círculo del hocico. Bien, este de aquí. ¿De acuerdo? Ahora fíjense muy bien. Para saber qué tan largo, qué tan corto nos va a quedar, vamos a hacer lo siguiente. Pongan atención en esto porque esta es la parte más compleja de la medida. No vamos a medir con ojos de distancia. Vamos a medir con hocicos de distancia. Como el hocico es circular y abarca un poquito más de espacio, observa y pon atención aquí. Círculo del hocico lo contamos como 1. Observen todos en la fotografía. Círculo del hocico lo contamos como 1. ¿Cuántos circulitos hay hacia el ojo? Si aquí ese es el 1, marcamos hacia arriba 2. Observa más o menos a dónde llega. Y si contamos 3, el tercero ligeramente se pasa. Entonces podemos decir que el tercer circulito del hocico cae en la parte externa del ojito, ¿sí? Ojo con esto. Si lo medimos de esta manera es más sencillo. Topamos con la punta del lápiz y la uña del dedo pulgar, tomamos la medida de alto del círculo. Y tiene que caber 1, 2, y el tercero tiene que quedar detrás del ojo. A lo mejor está muy largo, un poquito menos, casi pegadito al rabillo del ojo. Entonces lo hacemos un poquito más pequeño. 1, 2, y este me gusta más. ¿Sí? Que el tercer circulito, si aquí es 1, aquí son 2 y aquí son 3. Al decir 3 tiene que cubrir el ojo acá arribita. Bien, ¿sí me explico con esto? Aquí deben de caber 1,
2 y hasta donde termine el ojo tiene que estar el circulito número 3. Esa es la distancia correcta para no colocar el hocico muy arriba o muy abajo. Si te quedó muy arriba o muy abajo, corrígelo. ¿De acuerdo? Tiene que quedar en esa proporción. Es una proporción promedio, no es exacto, súper exacto, porque no, tampoco es un retrato del caballo. Es nada más para darle una medida aproximada. Pero si te queda más cortito, pues ya no va a aparecer caballo, ya va a aparecer un mapache, una rata. Y si te queda muy largo, pues ya va a aparecer oso hormiguero, ¿no? Entonces, aproximadamente esa distancia. Vamos a unir, por favor, el hocico contra el cráneo por la parte superior de la nariz. Aquí se une hacia el círculo del cráneo y podemos hacer un pequeño relieve hacia el ojo derecho. Este pequeño relieve. Aquí ya empezamos a dibujar y darle volumen a el rostro. ¿De acuerdo? Uniendo el hocico hacia el cráneo. Y en la parte de abajo a la izquierda hay un elemento bien importante en nuestro caballo, que es característico para cualquier dibujo de caballo que vayamos a realizar en algún momento, la quijada. La quijada es un óvalo ligeramente, si observas, está en esa inclinación pegadito al ojo y está ligeramente afuera, formado por un óvalo vertical. Esto le va a dar volumen. No lo hagas pequeñito, porque si lo haces pequeñito va a ser un caballo muy débil, visualmente se va a ver muy débil. La quijada tiene que tener un buen tamaño donde se une hacia el hocico, hace que se vea el rostro del caballo más fuerte, físicamente más fuerte. Tanto la quijada como el cuello es lo que hace la característica de un caballo físicamente fuerte. ¿De acuerdo? Aquí está la quijada, la unimos hacia la parte del cráneo. Le vamos a quitar las correas, muchachos. Nuestro caballo va a ser libre. Nuestro caballo va a ser libre. Es un caballo salvaje. ¿Vieron la película de Spirit? La de Disney. Fíjense que nos acabamos de dar cuenta que es ahorita está creo que en un top de las mejores películas vistas en plataformas digitales y me da mucha risa porque pues esa película es viejísima, ¿no? Es viejísima, es de las primeras películas de Disney, pero igual tiene... Ah, es de DreamWorks. Gracias, gracias. Perdón, ya lo estaba... ¿Estás seguro que es de DreamWorks? Ni recuerdo, pero bueno. Gracias, Rebeca. Es correcto, un pony salvaje. Muy bien. Pero sí, está padrísima muchas gracias, Rebeca. Entonces sí, de DreamWorks, perdón, muchachos. De las primeritas películas. Spirit es una de las mejores películas en la historia del dibujo clásico. Está padrísima la película, espero que la vean en algún momento. Es una caricatura animada, es una película animada en 2D. Ahora, ya que tenemos el concepto de todo el cráneo, la quijada, el hocico, vamos a completarlo, por favor, primero con las orejas y después con el cuello. Orejas, observa, por favor, justo arriba del óvalo del cráneo, justo encima, inicia la orejita adentrito del óvalo y sobresale. Si quieren observar la línea central, observen esto, por favor. La línea central, la que colocamos al inicio para la colocación del ojo, está pegadita a la oreja. Y la forma de la oreja es un ovalito largo que se une hacia adentro del circulito, perdón, del óvalo del cráneo, como una hoja de un árbol, muy bien. Colocamos
Así es, Carlota. Me fui con la finta. Y colocamos aquí la parte de la raíz de la oreja. Y hay una pequeña sombra. Esta parte al interior de la oreja lo podemos empezar a mapear porque vamos a definir en el realismo. Se tiene que definir muchísimo el dibujo desde el boceto. Tienes que colocar poco a poco las sombras y dejar libres las luces para que cuando comencemos con el color sepas dónde van los colores claros y dónde van a quedar los colores oscuros. Solamente no presiones tan fuerte, por favor. No presiones tan fuerte. Delantito de esta orejita, al lado derecho, colocamos sobre la línea del óvalo del cráneo, la orejita del lado derecho. Y la orejita del lado derecho muy apenas se alcanza a ver, pero imagínate que es como un petalito, un pétalo de una flor, en forma ligeramente triangular o de trapecio. Y aquí entre las orejas colocamos el cabellito. Para el cabello, por favor, traten de hacerlo muy sencillo. Con dos líneas para cada mechoncito podemos dibujar el cabello. Dos líneas, dos líneas. Como si fuera cabellito de personaje de anime. Por mechones y cada mechón son dos líneas. Muy bien. Hacia la parte de atrás, antes de dibujar el cabello, vamos a dibujar el cuello, por favor. El cuello también es parte fundamental de un dibujo de un caballo porque se ve la fortaleza física de estos personajes. Justo al borde de la cabeza, justo al borde de la cabeza, marcamos la línea curva despegado del cráneo, por supuesto, que gira, envuelve un poquito el rostro, envuelve un poquito toda la quijada. Y a la altura de la base de la quijada aproximadamente, a la altura de la base de la quijada, aquí termina el cuello. Y después hay una pequeña línea para el cuerpo en el lomo. Y en la parte central, o bueno, no central, en el lateral izquierdo del cuello, aquí también se muestra el músculo de los más fuertes. Si lo traducimos en un músculo humano, sería el equivalente al esternocleidomastoideo, que está colocado en esta parte. Esa línea doble de sombra que se alcanza a ver bastante contrastante, una línea paralela con respecto a la línea externa del cuello. Muy bien. Y aquí también aprovechamos, muchachos, y aprovechamos una parte del mapeo de la sombra. Aquí en esta línea, pegadito a la línea que acabamos de dibujar, tratamos de hacer una serie de líneas para poder señalar que aquí van los colores oscuros. Este mapita de sombra, dejando la orilla ligeramente libre para que se vea que es un brillo. En la parte debajo de la quijada también hay otra mapita de sombra que simplemente hacemos la silueta y hacemos un relleno simple también para señalar que aquí vamos a colocar los colores oscuros. Se alcanza a ver un poquito la parte central del pecho, aquí en esa zona, que también lo traducimos con una manchita de sombra. Y hacia la izquierda aquí se alcanza a ver también una parte donde termina el pecho, donde da vuelta el pecho. Ajustalo, Kenneth. Trata de hacerlo lo más grande posible porque si lo haces muy pequeño, el gis pastel es difícil de dibujar en pequeño. La tiza y el gis pastel son piezas grandes, son piezas anchas, con trazos muy gruesos. Si hacemos un dibujo pequeño, no va a funcionar, nos va a quedar una plasta de color, ¿de acuerdo?
Muy bien, ahora vámonos con el ojo, por favor. Aquí me voy a acercar a la parte del ojo. Entre los ojos, perdón, entre las orejas y el hocico. Aquí voy a mostrar esta parte porque vamos a darles acabados. Empezando por el ojo. El lagrimal lo observamos abajito, abajo a la derecha. Y le damos una formita de una hoja, de un árbol o una semilla, una gota. Bien, y le damos líneas dobles abajo para el párpado y esa parte lleva un poquito de sombra. Y en la parte superior, para el párpado, la línea doble del párpado superior. Hay un huequito encima del ojo que es como un pequeño triangulito de sombra, que es un huequito precisamente de la cuenca del ojo. Me voy a acercar un poquito a la zona del ojo para poder darle, observar el detalle principalmente. Y observamos cómo es la pupila, muchachos. Cómo es la pupila. Ya la vieron. Está bien rara, ¿verdad? Es como las cabras. La pupila, la parte negra del ojo, es un rectángulo, no es circular. Hacemos un rectángulo horizontal. El rectángulo horizontal y encima caen un poquito de brillos. La pupila de un caballo, de una cabra, de una vaca, no son iguales a circulares, así como la de los gatos o un reptil no es igual a la de un humano. Tienen diferente forma. En un caballo, una cabra, una vaca, la pupila es rectangular. Si la han visto en otros personajes. Marcamos la pupila, parte del iris, el iris sí está redondito. Hay muchos brillitos, esto nada más lo marcamos de manera muy sencilla y después vamos a darle los acabados con el color y a jugar mucho con las capas de colores precisamente. Alrededor del ojito aquí marcamos parte del párpado ya en la zona externa de la piel. Un poco de detalle por encima. La ceja del lado izquierdo. Aquí tiene un huequito de sombra también. Ceja del lado izquierdo. Es correcto, pueden investigar así en internet los ojos de un caballo, los ojos de una cabra, y no son iguales. Así como los ojos de un gato, de un reptil. Está bastante interesante eso. La mancha en el ojo es solamente para el brillo, ¿sí? Eso es lo que vamos a dejar vacío. Esa manchita del ojo totalmente vacía es para la parte del brillo. Bien, ahora vamos a dibujar por favor la parte de la frente. Aquí en la frente se muestra un pequeño rombo, un pequeño rombito. Dice, ¿usted sabe por qué son así? Pues mi única explicación es que Dios contrató a un departamento de diseñadores para cada grupo de animales. Contrató un diseñador para los reptiles, un diseñador para las aves, un diseñador para los caballos, para los equinos y todos los demás. Y dijo, órale, diferenciense por favor. Y cada quien puso su estilo, ¿no? El diseñador dice, los animales herbívoros tienen los ojos hacia los lados y los carnívoros u omnívoros tienen los ojos al frente. Pues no sé, yo he visto humanos que tienen los ojos también separados. Como vista panorámica. Bueno, yo solo que sé que el diseñador fue el que decidió cómo hacerlos.
Bien, ahora la parte del centro, como les digo, es esta parte del rombo. Con el borrador traten de limpiar la mancha blanca. Ya vieron, le voy a recomendar una película, aparte de la de Spirit, que está padrísima esa película. No sé si han visto una que se llama Caballo de Guerra. Levanten las manos que ya vieron la película de Caballo de Guerra. Uy, esa película está impresionante, muchachos. Ganadora del Oscar a Mejor Película en el 2012, creo. Está hermosísima esa película. Creo que es la mejor película de caballos que han existido. La de Spirit está bonita, pero esa de Caballo de Guerra está súper impresionante. A los lados de esta zona de la frente, hay también unos mapitas de sombra para el hueco en la frente, a la izquierda y a la derecha. Hacia el frente, debajo de la manchita, hay una línea que une desde la frente un poquito hasta el hocico, pero aquí se ve un poquito más marcada en la parte superior y en la parte inferior está un poquito más tenue. Y llegamos a la zona del hocico, en donde sencillamente dibujamos, o bueno, primero partimos a la mitad ambas fosas, dividimos ambas fosas por una línea central y observamos la forma de la fosa a la izquierda, que la que vemos más completa, tiene una forma de qué, muchachos. ¿A qué se le parece la fosa izquierda del caballo? Si dibujamos una formita de mango, eso sería la parte externa, un mango. Y en la parte interna es como un número 6 o una gota, o uno de los del yin y el yang, o un número 6. ¿Ya vieron cómo está la forma en la fosa? Un mango al exterior y un 6 en la parte central. La fosa externa del lado derecho, aquí simplemente se delinea, lo vamos dibujando ya directo para definir la parte externa de la fosa derecha. Ándale como un aguacate, muy bien. Y definimos el labio inferior, perdón, el labio superior. Ligeramente cuadradito el labio superior. Y una línea casi recta. Y aquí como no vamos a tener, le vamos a quitar la correa. Hasta aquí llegaría la boca. Están bien bonitos los caballos, ¿a poco no? Sombreamos un poquito la parte del labio inferior para darle un poco de volumen. Sombreamos un poquito la parte frontal entre ambas fosas. Y eso es lo que va a unir hacia la parte superior de la cara de este caballo. Hay una serie de músculos que están detrás de la boca que se van a unir hacia la quijada. Y precisamente en la quijada, aquí al frente, hay un pequeño hueco natural que es para separar la zona de la quijada con la zona del hocico. Y se marcan algunas bajo relieve aquí al frente. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta este punto? Ah, me falta el cabello, acá atrás de las orejas. Nos faltó el cabello. Por líneas pares, definimos, por favor, unos mechoncitos acá atrás. Unas pequeñitas líneas pares. Muy bien, y si le queremos dar un detalle más cercano, por ejemplo, al rostro,
Se alcanzan a observar un par de líneas para las venitas con líneas doble. Es tal vez uno, dos líneas. Y estas son algunas líneas para las venitas en la quijada, por ejemplo, en la parte del hocico. Podemos dibujar, ahí muy apenas se alcanza a ver unas, pero oscuras. Independientemente las marcamos con unas ligeritas líneas dobles. Un par de detalles puede ser. Y hay algunas zonas de puntitos en el hocico, no sé si ya los vieron. Aquí en el hocico hay unas bolitas, como unos botoncitos, en donde dibujamos como una gotita y su sombrita. Déjame le acerco un poquito más el detalle aquí. Estas también son características de la textura en el labio de un caballo. Las arruguitas en la piel. Y unas cuantas manchitas. ¿De acuerdo? Y listo, muchachos, ese es nuestro boceto. Ah, me faltó el cuello del otro lado. Del lado derecho, observa dónde se ve el cuerpo. Ya vieron, a qué altura está la parte del cuerpo. Justo a la altura del ojo. Aquí hay una línea para señalar la parte trasera del cuerpo. A la altura del ojo, muchachos. Y aquí se va a ocultar. A la altura del ojo derecho, aquí se vería la pierna del caballo. Todo el fondo lo vamos a poner oscuro, negro. Eso lo vamos a hacer hasta el final. El color negro siempre se pone al final. Café oscuro. Un carboncillo, Ángela. Levanta la mano a los que no tienen color negro en su cajita de gis pastel, pero que sí tienen carboncillo. Excelente. Con carboncillo. Con carboncillo lo pueden hacer. Muy bien, muchachos. En este punto vamos a limpiar nuestro dibujo porque ya vamos a comenzar con el gis. ¿Qué tal nos quedó el caballo? Está bien padre, ¿verdad? Esa sensación de que no, ya no le quiero hacer nada, está padre porque ya te gustó. Entonces así lo puedes dejar, ya te puedes retirar. Ah, no te creas. Limpiamos nuestro dibujo, por favor, con la goma moldeable, o con el borrador. Espero que hayan conseguido su goma moldeable. Vamos a limpiar nuestro dibujo. El proceso de limpiar el dibujo es primero para poder aclararlo, aclarar el trazo y que el polvito del grafito, perdón, el polvito del grafito no se vaya a mezclar con el polvo del gis. Si se llegan a mezclar, se va a hacer un color gris y nuestro caballito es muy cálido. Por lo tanto, hay que limpiar nuestro dibujo siempre antes de cualquier proceso de pintura. Siempre. Si son caray, lo que vamos a utilizar son gis pastel. Ángela. Ahí limpiamos nuestro dibujo. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Mi dibujo todavía. Se alcanza a ver muy bien. Perfecto. Ahora, eh, tráiganse su cajita de gises, por favor. Y vamos a seleccionar primero el color principal en este caballo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el color principal que observamos en nuestro caballo? El color café. Puede ser un cafecito. A ver, ¿quién más dice? Naranja, muy bien. A ver, tenemos café. Tenemos naranja. ¿Cuál otros colores? Vamos a nombrar primero todos los colores. Blanco, café, naranja. Muy bien. Blanco, café, naranja. ¿Cuál más?
Amarillo, hay un poquito de amarillo, muy bien. Rojo, hay un poquito de rojo también. Negro, por supuesto. Blanco, creo que blanco ya lo había dicho. Pero blanco y negro siempre deben de ir. Blanco y negro siempre, siempre los tenemos que poner en cuenta. Muy bien, el color piel no, el color piel se va a generar precisamente por el amarillo naranja junto con el blanco. ¿Sí? Bueno, vamos a traernos esos colorcitos. No, vamos a traernos primero el color naranja y el café. Primero naranja y café, por favor. Traen ese color naranja, un color café. No sé cuántos de ustedes tengan café claro, café oscuro. Si tienen café claro, pueden utilizar el café claro, pero levanten la mano los que tienen café oscuro. El café oscuro. Todo lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Tienen ese color naranja y un color café. Vamos a dar primero, vamos a dar primero una base con estos colorcitos, con esos colores, el naranja y el café oscuro, por favor. Naranja y café oscuro. Vamos a manchar primero las luces de color naranja. Después vamos a aplicar directamente el café y vamos a jugar después nuevamente con luces y con sombras. La gran ventaja del gis pastel o de la tiza pastel es que sí se van a poder sobreponer un color claro sobre uno oscuro. Pero vamos a comenzar, por favor, para que no se nos pierda nuestro dibujo, tenemos que empezar con un color clarito, ¿va? Entonces, con un color naranja, sin abusar de presionar muy fuerte, por favor, con el color naranja, vamos a comenzar a darle una tonalidad de brillos en nuestro caballito. Vamos a utilizar el primer paso, muchachos, que va a ser difuminar. Al momento, miren, yo con mi mano derecha voy a sujeto normalmente siempre con el índice y el pulgar la tiza o el gis y mi dedo meñique, como buen taquerito, es el que queda libre. Voy a rayar y con el dedo meñique para que se ponga a hacer algo, voy a difuminar un poquito. Es el que nos queda libre. Muy suavecito, por favor, vamos a ir marcando las luces de nuestro caballo. Primero las luces, porque si comienzo con un café claro, con un café oscuro, se nos va a perder el dibujo. Así que siempre, por favor, intenta comenzar con los más claritos. Solamente en la parte naranja y nuestro primer paso, repito, es rayo y difumino. Con un color negro, Mariano. Si no tienen color café, pues se van a tener que ir directamente con el negro. Pero para eso estamos poniendo los colores naranjas. Vamos a poner colores naranjas y amarillitos para darle un pequeño matiz antes de irnos con el café. ¿De acuerdo? De menos a más, muchachos, de menos a más. Primero el color naranjita. Aquí en la mandíbula, por ejemplo, en toda la orillita de la mandíbula, no es pintar todo el caballo de naranja, ¿eh? Solamente las luces. Puedes acostar el gis y hacer unas manchitas. Me traigo otro gis que ya está más cortito. Con el gis acostadito, marco y difumino con el meñique. En la barbilla, bueno, delante de la quijada. Mancho y difumino. De esta manera seguimos observando nuestro dibujo, ¿correcto? Con colores claritos y con mucho cuidado. Traten de hacerlo con muchísimo cuidado, muchachos. Nunca pongan de más. En la mañana me pasó que algunos pusieron de más gis y presionaron bien fuerte y mancharon absolutamente todo el dibujo. Siempre es de poquito en poquito. Bien, observa cómo lo voy haciendo y solamente con una vez que lo pongo, con una solita vez y ya empiezo a difuminar. El primer paso siempre es difuminar.
El segundo paso es difuminar poco, solamente tocando el gis. Y el tercer paso es ya no difuminar nada. Grábense esos 3 pasos. El primero es para cubrir la mayoría del poro. El primero es para cubrir la mayor parte del poro en la hoja. Así que tenemos que ir cubriendo los espacios de luces y asegurarnos de hacer movimientos circulares en el dedito. Movimientos circulares para que se pueda difuminar un poquito mejor. Me voy a pasar a la parte, aquí en la parte superior del rostro y difumino. Tiene que dar de clarito, de menos a más. ¿De acuerdo? De menos a más. Los espacios vacíos que vayan quedando se van a ir cubriendo con las demás capas de colores. No, ya dijimos que no vamos a utilizar una sola, van a ser diferentes capas de color. Ya mencionamos algunas de que me dijeron el naranja, el amarillo, el rojo. Observa donde hay naranjita y vamos manchando. Aquí en la orejita del lado derecho. ¿Se entiende esta primera parte? Sí, está sencillo, ¿no? Primero hacer un tono súper clarito. Súper clarito. Manchamos y difuminamos. Con una sola vez que manches es suficiente para que pueda soltar polvito nuestro gis, nuestra tiza. Y con eso es suficiente para difuminar. Hasta creo que ni tenemos que tirar polvito. Si te queda un poquito polvito suelto, se me pasaba eso, bien importante. El polvito que nos quede suelto, muchachos, no hay que soplarle. No hay que quitarlo con la mano. No. Tráiganse, si tienen un botecito de basura o un papel periódico, lo pueden poner en el suelo así extendido y vamos a ir tirando el polvito al suelo sobre la hoja de papel periódico para después ya tirarlo a la basura. O un botecito de basura para quitarle el exceso del polvito y vaciarlo en un botecito, no sobre la mesa. Sobre la mesa nunca le tenemos que soplar al gis en ningún momento. Observan que uno de los colores principales aquí en el cuerpo es el naranja. Ya vieron que tiene muchísimo naranja. Hay mucha luz y tiene muchísimo color naranjito en el pecho. Es nuestra base en el caballo. En el hocico no hay demasiado. Aquí lo voy a dejar así libre. En el cabellito un poquito en el cabello. Del lado izquierdo más que en el de la derecha. Muy bien. Aquí detrás del ojito, encima de la ceja. En la ojerita del lado, debajo del ojo. Y listo. Yo creo que hasta ahí es todo lo que le toca a el color naranja. En la colita. Acá en la nachita también hay un poquito de naranja. Ligeramente se alcanza a ver. Muy poquitito, pero acá también hay. Falta un poquito aquí en la orejita, en la parte derecha. Y listo. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestro color naranja de base. Vamos a colocar, por favor, muchachos, un poco de color rojo. El naranja, por favor, pónganlo en la cajita. Pero antes, déjenme voy por mis toallitas porque se me olvidaron. Ya regreso. Hay que limpiarnos los dedos en cada cambio de color. Como ya utilicé el naranja, ya no lo vamos a utilizar más que hasta el final. Si creemos que le falta un poquito de naranja, vamos a ponerle por encima, pero solo hasta el final.
Ahorita con este ya terminamos toda la base. Tráiganse el color rojo, por favor. Antes de agarrar el color rojo, primero que quede bien seca la mano, ¿no? Para que no se vaya a mojar el gis y luego no va a soltar polvito. Un colorcito rojo. Todos tienen color rojo, ¿verdad? Aumentamos un poquito la tonalidad rojiza o color ladrillo que se alcanza a ver en algunas partes del cuerpo del caballo. Y también, observa, me voy a ir de la parte de arribita. Aquí, con la parte más delgadita del gis, si no encuentro una parte muy delgadita, quebra el gis y con un pedacito de gis obtienes una orillita muy finita. Rayamos un poquito y solamente difuminamos, pero poquito. Sí, poquito, poquito. Marcamos un poquito nada más y con bien poquito pigmento difuminamos. Con bien poquito pigmento. No se utiliza demasiado gis. Si le pones demasiado se va a ensuciar nuestro dibujo. Observen donde lleva un poquito y incluso sin presionar demasiado, le pones bien poquito gisecito y se va a ir mezclando poco a poco con lo que tenemos ya de lo naranja. Aquí manchamos también y difuminamos un poquito. Solo un poquito, no le presionen demasiado porque luego se van a revolver todos los colores. Vamos poco a poco. Con el gis acostadito y difuminamos un poco. Aumentamos las partes rojizas, pero repito, debe ser muy poquito. Muy poquito. Sí, claro, también puedes utilizar el dedo anular. Si no quieren utilizar el dedo meñique, si se sienten más cómodos con el anular, pues también lo pueden hacer. Sí, no, el meñique es de los que más quedan libres, pero también pueden utilizar el otro dedo. Difuminamos y mezclamos, hacemos que se mezclen entre el naranja y el rojo, pero recuerden que es más naranja que rojo, no le vayan a poner demasiado rojo y luego se nos va a perder el color naranja. Muy poquito. Vaciamos un poquito de gis rojo y difuminamos. De a poquito, muchachos, por favor, de poquito en poquito. No abusen del color porque luego no lo van a poder quitar. Se va a ver demasiado rojo, ¿no? Un caballo de fuego, casi, casi. De a poquito. Muy sutil. Cuando dejes caer el gis o la tiza, ni siquiera presiona, solamente roza un poquito y solito se va a pegar en el papel. Solito se va a pegar en el papel. Observan que todavía se sigue viendo nuestro dibujo, ¿verdad? Nuestro dibujo no se va a ocultar. Como estamos comenzando con colores muy claritos, no se debe de ocultar nuestro dibujo. Si ya se te ocultó tu dibujo, es porque le estás presionando muy fuerte al color, estás poniendo demasiado pigmento. En la parte de las nachillas también un poquito de rojo. Casi no se ve mucho, pero también le ponemos tantito. En el hocico no lleva nuevamente. Aquí ya es un poquito más grisecito, ¿no? Es como un café claro en el hocico. Es café y blanco. Ahí ya tengo mis colores naranja y rojo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar ya con el café. Con el color café vamos a comenzar a dibujar. Antes ya saben qué hacer. Como ya tenemos nuestros dedos manchados de rojo, límpiense muy bien los dedos. Límpiate muy bien los dedos. Ya tenemos nuestra capa de luces, de las luces principales. De hecho, yo creo que el amarillo no le va a hacer falta, a menos de que al final, si vamos avanzando, si le pongo un amarillo, tal vez porque se ocultó una parte, pero creo que está muy bien. Ahora, fíjense muy bien, si te sobró un poquito de polvito, lo más, yo siempre tengo, por ejemplo, una charolita para la basura. Ah, mira, es que me comí un paisito, un pay.
Me dio hambre. Ahí, voltealo, no, no lo pongas así vertical, no, voltealo totalmente. Lo volteamos. ¿Sí? Porque si lo pones así, se va a resbalar sobre la misma hoja. Y ahí puede manchar un poquito. Ahorita a lo mejor todavía no, porque no tiene tanto polvito. La charolita, me consiguió una charolita que tiene el mismo tamaño de mis hojas, entonces está bien padre. Muy bien, mira, ahí ya estoy poniendo todo el polvito. No en la mesa, no le soples, no le quites con la mano. Y observa que tu dibujo no tenga que tener manchas. Si se empieza a manchar, límpialo un poquito con la goma moldeable. Les comentaba que la goma moldeable es para gis pastel, para poder limpiar. Imagínate que nos equivocamos en una parte de que, chin, me equivoqué. Aquí todavía no, porque no hemos aumentado nada. Y le puedes quitar, observa. Con la goma moldeable, observa aquí, por ejemplo, limpias un poquito. ¿Sí? Se limpia un poquito con la goma moldeable. Entonces, no con un borrador, porque con un borrador, por eso les pedí una goma moldeable, porque un borrador, cuando tú la aplicas, suelta pelusa, suelta basurita. Y tienes que soplarle y eso es lo que no quiero que hagas. Entonces aquí es una goma moldeable para gis pastel. ¿De acuerdo? Así no le tenemos que soplar nada. Muy bien, ahora vámonos con el café oscuro, por favor. Si no tienen café, pues con un refresco. Ta, tara, taran, tan. Es que me gusta mucho el café con leche. Y sin leche también. Bueno, un café oscuro o un café claro, el que tengas, o si no puedes utilizar pues el negro. También si quieren hacer un café, pueden utilizar naranja y negro o rojo y negro, ¿sí? O si tienen carboncillos color sepia, pero no colores, ¿eh? Colores de madera, pues no es lo mismo. No, no es lo mismo, no van a soltar polvito. Pero carboncillos, sí. Ándale, ese está muy bien, Abril. Ese es carboncillo, ese, el charcoal, ya lo vi. Sí, ese está perfecto. Ese sí suelta polvito, sí puedes difuminar. Bien, muy bien, Diego. Ahora, tráiganse su color café. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya se me perdió. Aquí está. Está bien cochino mi color café. O mejor agarro otro porque este luego se me va a manchar otra vez. Ahí me presta un color café. Los míos están todos chiquitillos. A ver. Aquí está uno. Ese está mejor. Muy bien, con un color café, un café oscuro, vamos a hacer primero unas tonalidades claritas. Vamos a ir de menos a más, de menos a más. ¿De acuerdo? Si abusas presionando demasiado, se te va a perder tu dibujo. Vámonos desde el ojo. Ya tenemos un poquito la secuencia de lo que vamos a realizar. Ya tenemos nuestras basecitas. Ahora vamos a delinear parte del ojo, párpado superior e inferior, con una parte más delgadita de tu gis. Aquí vamos a ir constantemente tirando el polvito a la basura o al botecito o al periódico en el suelo que hayas puesto. Aquí vamos a comenzar con el dibujo. Observa dónde, ay, ¿saben qué, muchachos? Me faltó la pupila. La pupila naranja y roja también, por favor. Bueno, más naranjita que rojo. Estoy en su color naranjita nuevamente. Me faltó la pupila. Perdón, el iris, el iris, el iris. El iris naranjita. Pueden tocar únicamente para quitar un poquito el polvito encima y entonces ya regreso con mi color cafecito. Y entonces ya puedo pintar parte de la pupila. El contorno del párpado inferior, párpado superior. No le soplen, por favor. Hasta acá me llegan sus soplidos. El borde del ojo por debajo.
la sombrita del ojo encima. Aquí simplemente seguimos nuestro dibujo, ¿correcto? Seguimos nuestro dibujo. El boceto es la base de este trabajo. Si no sigues el boceto, básicamente, pues, ¿para qué lo hacemos, no? Ahora, con el dedo, muchachos, vamos a intentar hacer la segunda parte. ¿Se acuerdan que la primera parte del proceso es difuminar muy bien, movimientos circulares y difuminamos todo el naranja y el rojo, ¿de acuerdo? El segundo es solamente tocar un poquito con el dedo, es ir tocando nuestro colorcito café para que ligeramente se difumine, pero sin que se pierda nuestro dibujo, sin que se pierda el delineado. Tocamos nada más y esto me va a permitir que el dibujo siga estando y que el polvito lo utilicemos para ir difuminando poquito a poquito. Solo tocando, solo tocando. ¿Que le faltó un poquito más? Bueno, pues pintamos un poquitito más y seguimos tocando. Si empieza a difuminar así muy tosco alrededor, movimientos circulares, se te va a perder. Solo tocando. Se va a mezclar un poquito en algunas partes, o bueno, en la mayoría, ¿no? Que donde tiene naranjas y rojos se va a ir mezclando poco a poquito. Que si te pasas un poco, puedes rescatarlo poniendo otra vez naranja y rojo por encima o blanco. El blanco ya va a ser después de este, ¿eh? El blanco va a ser después de este para poder aclarar unas partes del cafecito entre el café y el naranja y que podamos generar otro tipo de luces. Así que rozando nada más sin que se nos pierda nuestro dibujo, por favor. Es lo más importante en esta parte. Que no se nos pierda el dibujo. Detrás del ojito, en la parte superior, el triangulito que mencionábamos que era de sombra. Ahora nos detenemos un poquito hasta este punto y el polvito que te haya sobrado, por favor, el polvito que te haya sobrado, tíralo. No lo dejes ahí. Si lo dejas ahí te va a estar estorbando. Seguimos con el color café. Únicamente hemos aplicado hasta el momento el color naranja de base, después el color rojo y enseguida el color café oscuro. ¿De acuerdo? Llevamos apenas 3, pero con este café oscuro ya podemos ir definiendo. Difuminar bien poquito, recuérdalo. Aquí seguimos con las sombras y difuminamos un poquito, solamente tocando, tocando, tocando. No con movimientos circulares, aquí nada más es tocar. Si se te pierde un poquitito, puedes retocar por encima. En las partes más amplias de sombra podemos acostar el gis. Así, aquí se me voy a traer otro chiquito. Podemos acostar el gis en las partes más pequeñas, perdón, en las partes más amplias de sombra y con el gis acostadito podemos ir sombreando. Y después tocamos para difuminar. Toca, toca, toca tantito. La primera capita es muy difuminado, la segunda capa es poco difuminado, solamente tocando, y la tercera capa es nada difuminado. Con este ya vamos formando todo nuestro dibujo y empecé con el ojo para que, como nuestro ojo es la base, también la referencia de dónde va a quedar todo lo demás, por eso comenzamos con esto. Me voy a ir hacia la oreja y al cabello. Aquí en el cabello sí podemos hacer las rayitas. Marcamos las rayitas.
Deja algunos espacios vacíos porque hay algunos brillitos que enseguida también vamos a poner con el color blanco, pero la mayoría es mucha café oscuro. Donde hay unas partes muy oscuras puedes presionar un poquito más fuerte para hacer el trazo más ancho. Y aquí difuminamos tocando nada más, solo tocando. Si empieza a difuminar así muy tosco, haciendo movimientos circulares como al inicio, pues sencillamente se te van a perder todas las líneas del cabello, solamente tocando. Con la yema del dedo, puede ser con toda la yema del dedo. Muy bien, me voy a ir con la orejita. Aquí con la orejita de igual manera, defino, puede ser primero por la parte externa. Después en la parte interna puedo acostar el gis para rellenar. Y el polvito que me haya soltado, difumino tocando muy suavecito. Tengo que cubrir la parte para poder difuminar. Si no lo cubro con el gis, pues no voy a jalar nada de polvito. No le soplen. No le respiren tampoco tan cerquita, luego se le mete el gis por la nariz. Hay algunos que están así pegados al dibujo. Y todos pegados al dibujo, ya tienen la nariz toda negra. Como cuando estás, ¿no?, en una carnita asada, ¿no? Y estás al lado del carbón. Y todo te sacas te limpia la nariz, ¿no? Te sacas un moquillo y sale todo negro por todo el humo. A de cuenta, sí. Hay algunos que están bien pegaditos ahí al dibujo, ¿no? Tranquilo, muchachos. Aléjense un poquito. Bien, aquí difuminamos. Difuminamos tocando, que se siga viendo los colores de base, que se vayan mezclando un poquito con los colores de base. Todavía no metemos la parte más intensa. ¿De acuerdo? Primero de a poco. Cabellito del lado izquierdo. De arriba hacia abajo vamos sacando las líneas. Encuentra la parte más delgadita en tu gis, en tu tiza. Si no la encuentras, puedes romper un poquito el gis, quebrarlo y automáticamente obtienes algunas partes bien finitas para delinear. Así el pelillo de Daddy Yankee, ¿verdad? El pelillo. Se me hace que los reggaetoneros se copian del cabello del caballo. Igual, está igualito. Ah, me faltó la orejita derecha. Que no me dicen, muchachos. Orejita derecha. Usa a tu favor el poro del papel para poder conseguir textura natural de pelito. Aquí voy a sombrear esta parte aunque se pierda con el fondo. Primero quiero definir. Ahí está. Hagamos que se mezclen un poquito el naranja y el café para que se muestre ese color ligeramente ladrillito. Ahí está. Voy a bajarme hacia el ojo. Nuevamente, y aquí debajo del ojito, comienzo con las sombras que están en esta parte. Alejo un poquito. En esta parte de la quijada, que como no le pusimos mucho naranja y rojo, lo rellenamos muy sencillito. Y esta parte sí le podemos difuminar un poquitito más. Aquí sí le podemos difuminar un poquito más porque aquí no le pusimos ninguna base de luz. Dijimos que era un café clarito.
Por lo tanto, aquí podemos difuminar un poquitito más. Y enseguida, repito que después de este vamos a colocar el blanco. Enseguida vamos a colocar el blanco para poder darle algunas lucecitas. En la quijada, por debajo de la quijada, más bien sobre el cuello. Sobre el cuello. Debajo de la quijada marcamos fuerte para que se pueda dibujar el rostro. Todo la orillita. Y difuminamos hacia abajo, no hacia arriba. Hacia arriba no hay nada difuminado para que se pueda delinear muy bien ahí. Hacia abajo únicamente. Con el gis acostadito. Con el gis acostadito, difumina hacia abajo. Como dejamos esas partes vacías para la sombra, ahí sí le podemos difuminar un poquito más. Y aparte, como aquí ya no hay ninguna definición en detalle, podemos aumentar más la presión de nuestro gis y aumentar también la presión de nuestro dedo al difuminar, como al inicio, como con las luces. Si el polvito ya te está estorbando, tíralo de inmediato. Aquí ya me está estorbando un poquito mi polvito. Y si ya lo utilicé para difuminar, lo tiro de preferencia para que ya no me estorbe. Sí, el polvito a veces nos estorba mucho, tíralo constantemente. Tíralo constantemente. Antes de irnos con el hocico, hay que difuminar, hay que definir, perdón, toda la parte de abajo de la cabeza, sobre el cuerpo. Y eso te va a ayudar a definir el contorno de la trompa en los labios. Esto, aquí sí lo puedes difuminar muy bien. Difumina, difumina. Que se mezcle. En la parte del centro del pecho de igual manera. Y aquí nuevamente difumina. Como habíamos dejado ese espacio para las sombras, aquí sí podemos difuminar. Ay, siento que me pasé. Ahorita lo rescato con un poquito de colores claros por encima. Si no, de todas maneras, si no parece perro, está bien. Cuello. Aquí al centro en el músculo. Y difumino hacia la izquierda, no hacia la derecha. Hacia la derecha se define. Hacia la izquierda se difumina. De menos a más, muchachos. De menos a más. Difumina si quieres primero tocando y después si le falta más, pues ya le das movimientos circulares. Aquí en el pecho del lado derecho. Esta parte ya se definió muy padre, ¿no? Aquí esta zona del pecho del lado izquierdo. Ahora voy a definir un poquito del lado derecho, pero antes ya tengo suficiente polvito que no voy a usar. Voy a tirarlo nuevamente. Si lo están tirando en el suelo, nada más comprométanse a limpiar y trapearle, ¿eh? No le vayan a dejar todo sucio ahí. Luego andan descalzos y tienen los pies todos sucios. Con gis. Voy a definir todo el cuerpo del lado derecho para que se pueda dibujar todo el resto de la cabeza. Por debajo de la trompa. Todo con café. Y aquí sí le difumino fuerte porque habíamos dejado este espacio libre para las sombras. Aquí sí le difumino como al inicio. Dentro de mi María Luisa. Recuerden que mencionábamos al inicio que la María Luisa era un margen de error. Ahora ya aquí ya te estás dando cuenta que suelta muchísimo polvo. Si no le ponemos María Luisa, ese polvito se cae encima de la mesa
y hace un mugrero. Aquí suelta muchísimo polvito para poder difuminar. Y creo que le puse de más polvito. Me va a sobrar mucho para poder tirar. Voy a tirar mi polvito nuevamente. Déjenme les activo mi camarita, permítanme un segundito. Si ya sientes que es correcto, Itzel, ahorita lo vamos a hacer con un pincelito. Ahorita les voy a poner ese otro ejemplo. Primero con el dedo. Estamos con las partes más amplias. ¿Sí? Primero con las partes más amplias. Si sientes que ya te manchaste mucho los dedos, límpiatelo nuevamente. Yo sí siento que ya mi mano está toda sucia. Limpiamos y volvemos nuevamente. Pero límpiate constantemente las manos para no manchar nuestro dibujo. Constantemente. Observa la maravilla que estás haciendo mientras te limpias las manos. Muy bien. Deja que se sequen primero antes de agarrar el gis, porque si lo agarras antes, se va a humedecer todo y ya no va a soltar polvito. Voy a terminar la zona del hocico, aquí en la sombra entre el hocico y los ojos. Y aquí sí difumino porque le había dejado una parte muy intensa de sombra. Aquí difumino un poquito más fuerte. Y ahora fíjense muy bien, llegamos a la parte de la trompa, aquí en la parte de la trompa del caballo. Y aquí vamos a combinar café con blanco. Tráiganse su colorcito blanco. Ténganlo a un ladito. Primero uno, que es el café. Agregamos un poquito de café, sin que se nos pierda el dibujo, por favor. Delineando muy, muy, muy preciso, sin que se nos pierda nuestro dibujo. Espero que en ningún momento se nos haya perdido el dibujo. Y este polvito que va a soltar estos trazos, los vamos a difuminar, pero antes primero colocamos el blanco. Y aquí les voy a poner un ejemplo de, en lugar de utilizar el dedo para difuminar, les pedí el pincelito para poder utilizar también el pincel y difuminar un poco. Manchamos primero con café, ¿de acuerdo? Ahora, con el color blanco voy a agregar aquí unos cuantos tonitos de blanco, pero sabiendo que se va a mezclar el café con el blanco en la parte de la fosa, no, nada más en la orillita. Sabiendo que se va a mezclar un poquito con el café con el blanco, con el pincel vamos a difuminar un poquito en seco primero. Primero en seco. Difuminamos un poquito el café con el blanco. En algunos casos tienes que ser muy paciente porque el pincel está muy suave. En otros el pincel puede estar un poquito más rígido, que te puede ayudar a difuminarlo a la primera. Si no te gusta cómo se difumina con el pincel, es para que sepas que existe también la manera de difuminar con el pincel. Si te gusta más con el dedo, regresamos al dedo a difuminar. Hay veces que unos no les gusta, es de acuerdo es opcional esta parte, pero quiero mostrarles diferentes formas. Ahora, fíjense muy bien, antes de que pasen con el dedo, vamos a traernos un poquito el vasito con agua. ¿De acuerdo? Un poquito el vasito con agua nos traemos, por favor. Agarren bien poquita pintura, muy poquita agua, con la puntita del pincel únicamente.
con la puntita del pincel. Muy, muy poquita agua. Una manera es difuminar en seco y otra manera es difuminar dándole un poquito el efecto acuarela. Y hay quienes les gusta muchísimo este segundo efecto, cuando difuminamos con un pincel ligeramente húmedo. Mezcla e incluso las cerdas del pincel te generan una pequeña textura de pelito. Y eso a veces le va muy bien en ese tipo de dibujos cuando se tratan de animales. Difuminamos un poquito. Y como tenemos ya ahí un poquito de blanco, simplemente se van a generar estos grisecitos, ¿no? Bueno, unos cafecitos claros, perdón. Unos cafecitos claros. Ten a la mano ahí tu servilleta. No les pedí servilleta, ¿verdad? Se me olvidó. Bueno, aquí miren, cuando no tienen servilleta yo lo hago así, en la mano, en la otra mano. Le quitamos un poquito el exceso y difuminamos. Inténtalo, pruébalo. Aquí es mucho para probar, muchachos. Lo que más te guste utilizar, pero si lo probaste, ya puedes decidir. Si no lo has probado, por favor, inténtalo. Una vez que lo pruebas y que te das cuenta cómo se ve, qué tan práctico puede ser, qué tan real nos puede acompañar para dar este efecto precisamente en el realismo, te puede dar una textura diferente. El dedo te da una textura diferente al pincel seco y al pincel con agua. ¿Cuál te gusta más? Y aquí para los que ya hemos trabajado en acuarela, simplemente adapta un poquito este aspecto del uso como si estuviéramos utilizando acuarela. A mí en lo especial me gusta mucho cómo se ve difuminado con agua. En seco no. O bueno, con el pincel seco no. El pincel con agua sí. Y con el dedo también me gusta mucho. Dan diferentes efectos. Aquí, por ejemplo, ya me quedó un café muy clarito, parece gris. Y al momento de difuminarlo un poquito con mi color naranjita, con mi color rojito, ya se ven un poco más cálido. Entonces tú decides. Esto lo puedo ir arrastrando mientras se seca porque tenemos que dejar secar tantitito, tantitito y ponerle unas capitas por encima nuevamente de luz y de sombra. ¿A quién le gustó cómo se difumina con el agua? Levante la mano. ¿A quién le gusta cómo se difumina con el agua? No vamos a difuminar todo con agua, no. Solamente es una parte donde sí lo necesiten, algunas orillitas para darle un poquito de textura en el pelo, pero combina. Deja unas partes difuminadas con el dedo y otras pequeñas partes también difuminadas con un poco de agua. Si le falta un poquito de gis, miren, aquí por ejemplo ya tenemos toda la base del el rostro. Ah, no es cierto, me falta alrededor de la mancha en la frente. Tráiganse nuevamente su gis. Alrededor de la mancha en la frente, aquí me falta una parte. La mancha pues no se va a dibujar. Lo que se dibuja es alrededor de la mancha para que se pueda definir. Entonces pintamos alrededor de la mancha y difuminamos hacia afuera de la mancha, hacia afuera, hacia afuera. ¿De acuerdo? Aquí voy a ir aumentando poco a poco. Poco a poco puedo ir aumentando la presión del gis café sobre las partes más oscuras, como aquí encima del ojo. Combina ambos, el difuminado con el agua, el difuminado con el dedo, que a mí me gustan más estos dos. El difuminado con el pincel en seco, también muchos lo utilizan.
pero cuando es un difuminado muy sencillo, muy leve, sin que presionen demasiado la mancha. Me faltaron los acabados aquí. Con una pequeña textura, con el gis acostado. Con el gis acostado aquí vamos a aplicar el tercer proceso de un dibujo con gis, que es el no difuminar. La textura del papel, al momento de darle aplicación del color, pero sin difuminar, nos generan esas texturitas. ¿Se acuerdan que al inicio generaba una textura muy padre? El porito del papel te ayuda precisamente para generar esa textura y puedes no difuminar. Si difuminas, se pierde la textura y tienes que volver a marcar. Ahora fíjate muy bien, aquí en la parte de la quijada, trazo sin presionar el gis. Voy rellenando, pero con el gis acostadito. Voy rellenando. Aquí ya le voy a meter un poquito más de presión en el hocico para las sombras. Como ya se secó un poquito más, doy un poquito el retoque. De la sombra en el labio superior, labio inferior, al frente del hocico. Y voy aumentando los detalles. Si sientes que le falta más color café, pues le agregamos un poquito más. Aquí siento que le falta más rojo. Me regreso un poquito con el rojo. Ya pusimos, ya no se nos perdió el dibujo. Ahora vamos a retocar y jugar con los demás colores. Podemos regresar, por ejemplo, con el color rojo y aquí dar esa tonalidad más precisa entre el café y el rojo. Observa, aquí pongo un poquito de rojo por encima ahora, un poquito de café y hago que se mezclen, pero sin que se pierda la textura, casi nada más rozando el dedo sobre el color, sobre el polvito. Sin presionar, por favor. No presionen fuerte. Y aquí ya empezamos a jugar con todo el polvito que tengamos. Entre el rojo y el café, vamos haciendo este color rojo oscuro, café o rojizo. Aquí, por ejemplo, en la quijada. Y empezamos a combinar. Sin difuminar demasiado, por favor. Si no, se nos van a perder todos los trazos. Rojo con café. El naranjita al inicio pues ya había quedado, era para las luces. Y ahora fíjate muy bien, enseguida de esto vamos a aplicar el que mencionábamos para el blanco. Lo voy a aplicar aquí en la quijada. Aquí en la quijada esta ya está lista. Y me voy a traer el colorcito blanco. Observa cómo lo vamos a hacer con el color blanco. El color blanco y cualquier color claro también se va a posicionar sobre cualquier tono oscuro. En gis pastel siempre se sobreponen los colores bien padre. Entonces pongo un color, una mancha de blanco por encima. Aquí me voy a acercar a la parte de la quijada. Pongo color blanco por encima y difumino solamente tocando. Solo tocando. Para que no se nos pierda la textura. Solo tocando, por favor. Si lo difuminas grotesco como al inicio, así todo parejo, se nos va a perder toda la idea del color. Si le falta algún rojito,
Retocamos nuevamente. Aquí siento que le falta una parte de rojito. Y por encima, con el mismo color blanco, podemos hacer una serie de rayitas para el pelaje. Si se alcanza a ver un poquito, ¿verdad? Es bien leve, muy, muy leve. Y ese es el tercero que les decía. Ya el último es sin difuminar. El último ya no tienes que difuminar nada, nada más vas texturizando, dibujando. Agregamos blanco y mezclamos. Aquí agregamos un poquito de blanco y solamente tocamos, solo tocamos. Y una vez que ya tenemos las bases, vamos mezclando la luz y la sombra, la luz y la sombra. Aquí solamente voy trabajando con blancos. Al frente en el hocico con blanco nuevamente, suavecito, muy suave. Y voy tocando, únicamente voy tocando. Grábense muy bien esas partes en donde la base es muy difuminado, después vas difuminando poco, solamente tocando, y ya la última capa puede ser sin difuminar nada. Aquí me faltó un poquito de rojo también, rojo y café. Recuerden que el rojo y el café nos dan ese tono de ladrillito, como mencionábamos en algunos que me decían que no tenían color café, pueden utilizar este rojo y negro o rojo y para los que sí tengan el café oscuro, pues el café oscuro. Observen los detalles. Voy a tratar de terminar esta parte del café con rojo en las partes de la frente también, que aquí hay muchas zonas de café con rojo. Y difumino poquito, poquito, nada más tocando. Solo tocando. En el ojo de igual manera. Y fíjense, aquí en el ojo va a estar esto bien padre porque después de colocar nuevamente aquí también un poquito de rojo y un poquito de café, vamos a colocar blanco por encima y el blanco por encima nos va a dar unas luces padrísimas para darle ya la forma con volumen. Aquí ya coloqué rojo café, le pongo blanco y difumino. Puede ser, incluso también aquí puede ser con el pincel con un poquito de agua y le doy la forma difuminando con muchísimo cuidado, solo donde de verdad lo necesite. Mi pincel húmedo, no mojado, con bien poquita agua. Me faltó aquí en el lagrimal que lleva mucha oscuridad. Un poquitín de agua. No se vayan con la finta de que a veces cuando le pones un poquito de agua se ve muy oscuro. Luego se seca y se opaca. Así que hay que tener mucho cuidado con eso también. Solo un poquito de agua. Y aquí incluso con el pincel voy a generar un poquito de texturas del pelo. Un poquito de pelo aquí con el pincel. Permítanme un segundito, muchachos.
Y creo que ya se me acabó la pila. Permítanme, déjenme, le pongo la otra pila. Denme un segundito. Mientras sigan avanzando, ahí está la foto. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? La parte del ritmo, sí, claro, es muy elaborada. Les decía que recuerden al inicio que les mencionaba que vamos a utilizar muchas capas de color. ¿Se acuerdan que les mencioné al inicio? Muchísimas capas. Y esto nada más, si no nos perdimos al inicio, las demás solamente es ir jugando con las que ya utilizamos. Aquí voy a seguir colocando un poquito de textura de pelaje con el pincel un poquito húmedo. Un poquitito de pelaje. Incluso hay quienes a veces utilizan hasta la técnica aquí del puntillismo para hacer un súper detalle. Y está padrísimo esa parte. Y es trabajar de manera muy minuciosa. Ahora quiero dejar esta parte ya bien acabada porque le voy a agregar ahora un poquito de negro. Ahora sigue el color negro para terminar de definir todo nuestro color. Me voy a traer el color negro, tráiganse su color negro. Y ya con este último color, muchachos, aumentamos totalmente las luces y las sombras. El color negro va a aumentar las luces porque va a ser un muy buen contraste. Y las sombras más intensas se van a enaltecer. La pupila, por supuesto. Debajo del ojo. El color negro viene a definir totalmente. En la línea doble debajo del ojo. Observen cuánto contraste. Ya aquí cambia muchísimo y resalta bastante más. Si no tienes un color negro, puedes utilizar carboncillo. Si no tienes ni carboncillo, ni color negro, ni color café oscuro, pues no sé qué compraste. no sé qué, no sé qué viene sin armas. Si le falta un poquito de sombra en algunas partes más intensas, con color negro, observa. Le damos una última capita. Y acuérdate que puedes difuminar muy poquito, ya nunca, ya en esta parte ya no difuminamos mucho como al inicio. O difuminas poco solamente tocando, o no difuminas nada. ¿Sí? Ok, muy bien, Abril. Bueno, al menos utilizaste el difuminado. Aquí me falta un poquito de rojo y café oscuro nuevamente. Me regreso, retoco, difumino y voy jugando donde me haga falta un poquito más de café con rojo, de blanco para los brillos, voy agregando. Vamos agregando. Y la lucecita con blanco, aquí encima. Con el blanco, se fijan que el blanco sí se posiciona muy padre con el gis. Gis blanco se posiciona bastante padre. No es como en otras técnicas, por ejemplo, en color de madera. En colores de madera no es difícil que se vea un blanco sólido encima de los colores que ya colocamos. En gis pastel no, en gis pastel sí se puede conseguir una luz muy intensa sobre colores oscuros. Y aquí tú decides cómo difuminar. Si algunas partes de textura del pelito te gustaron cómo quedaron con el pincel húmedo, las puedes utilizar. Si te gustó más cómo quedó con el dedo,
pues utiliza únicamente el dedo para difuminar. Y si te gustaron ambas, pues ve combinando. Aquí en la parte del iris y la pupila también lleva rojo y café. Voy a terminar con los puntitos blancos del brillo en los ojos por encima. Voy a difuminar aquí el iris con rojo y café. Un poquito de blanco en algunas partes que se nos hayan escapado. Y ya oscurecí mucho más el iris. Color negro para terminar de definir la pupila. Y por encima, muchachos, aquí por encima, el color gis blanco sí se posiciona encima en este ejemplo. Miren. Si presionas un poquito más fuerte, ahí se alcanza a ver mucho mejor el brillito. ¿De acuerdo? El negro como el máximo para definir. La laca pues dura mucho. Si no la usas no pasa nada. Se utiliza para todos los dibujos en seco que quieras que dejen de manchar. Hay veces unos que hasta con el lápiz manchan mucho, le pones laca. Solo a la acuarela no se le pone laca, al acrílico no se le pone laca, al óleo no se le pone laca. Solo a las técnicas en seco. Muy bien, Carlos. Dice Carlos que está quedando muy padre. Aquí en Mal está quedando muy padre. Perfecto. En la mancha blanca, fíjate muy bien, aquí en la manchita blanca en la frente. De hecho me falta, no terminé de definir aquí con rojo y con café. Rojo y café para darle las partes del tono de ladrillito que dijimos. Rojo y café oscuro. Y después la mancha blanca, vamos a posicionarla por encima. Aquí ya dejé el difuminado entre toda la zona de blanco. Voy a tirar el polvito para que el blanco no vaya a tomar nada de polvito de los cafés y oscuros. Y con el color blanco, aquí voy a dibujar precisamente la manchita blanca. Con pelito. Aquí con pelito. Como el gis blanco sí se sobrepone encima de los colores oscuros, fácilmente voy a poder dibujar y manchar por encima. Con gis blanco. Como no voy a difuminar nada, tiro el polvito. Que quede sólido el color. Si empiezas a difuminar esa parte del blanco, ya se te destruye tu mezcla. Ya no se queda el blanco por encima, se te va a mezclar todo. Así que en esas partes de luces ya bien intensas, así como en el negro te fijaste que no ha difuminado nada. Ya lo último es no difuminar. Lo último es ya para definir totalmente. La primera capa fue muy difuminado, las segundas capas fueron poco difuminado y la tercera capa ya para los acabados es nada difuminado. ¿Se entiende esa parte? Mucho, poco y nada. Aquí continúo fuera de la mancha, continúo con el rojo y café.
De hecho, queda bien padre la textura cuando no se difumina, cuando pones el rojo y el café por encima. Quedan así rayitas de pelito. No sé si las alcanzan a ver. Si alcanzan a ver esto, la textura que queda, la texturita que queda como el gis es este seco y se adhiere al porito. Cuando haces eso con el pincel, con el, perdón, gis acostadito, el papel te ayuda muchísimo. Límpiense los dedos constantemente. Aquí me falta una sombra de entre café y negro. Ya las sombras más intensas con color negro, por favor. Si tienes que difuminar, que sea tocando nada más. Para que no se nos pierda. Y limpiarse los dedos constantemente. Ya en esta última etapa del dibujo, cuando ya empezamos a incluir los acabados, el limpiarnos la mano se vuelve más constante para no arruinar en algún momento el dibujo. Como estamos utilizando muchos colores oscuros, muchos colores muy intensos, cualquier descuido y tocando el dibujo con el dedo manchado es un riesgo bastante grande. Aquí siento que cubrí un poquito las áreas naranjitas. El color naranja lo posiciona encima y también se va a marcar muy bien. Observa, ahí se marca muy bien el colorcito naranja. Lo que les decía al inicio. Estos colores en pastel sí se sobreponen encima de los colores oscuros. Voy a definir con color negro la parte del hocico. Acuérdense de las manchitas que habíamos puesto como botoncitos, ¿no? Como lunarcitos que habíamos puesto. Aquí en el hocico. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Levanta la mano los que sí les gustó el gis pastel. Todo manchadilla la mano. Así. Muy bien. Puede ser muy espontáneo el trazo también. Puede ser incluso impresionista. Y quienes les gusta muchísimo la parte impresionista de las manchas del gis, que quedan también padrísimo. Que quedan también muy padre en ese tipo de ilustraciones. Ah, caray, ya son las 7. Bueno, dudas hasta este punto, muchachos. Tómenle foto de pantalla por si le quieren seguir agregando más y más detalle. Recuerden los acabados del rojo y el café oscuro para darle una tonalidad del color ladrillo.
y el color negro para definir totalmente las áreas más intensas. Y ya casi sin difuminar. Con el pincel te da un diferente acabado. Pincel seco, pincel mojado y el dedo. Te dan diferentes acabados. Si ya comprendiste para qué, cómo son cada uno, utilízalos a tu favor. Aquí en el cabello me encanta cómo queda con el pincel húmedo, por ejemplo. De arriba hacia abajo, después de dejar el polvito del color negro, café y rojo, difumino hacia abajo y te queda así rayadito, muy padre. Observa esta parte. El pincel mojadillo, bueno, húmedo. Bajo las líneas y quedan padrísimas. El pelito del pincel, básicamente, es el que se muestra aquí. Observa, le voy a poner aquí en esta parte. Ya tenía café, aquí le agrego un poquito de negro y con el pincel mojadillo, húmedo, de arriba hacia abajo, voy arrastrando, de arriba hacia abajo, voy arrastrando el polvito con el pincel húmedo y nos quedan esas texturitas. El fondo es totalmente negro, si lo quieres dejar blanco, bueno, pues tú decides. Encima del copetillo. Arrastramos estos colores. Aquí también me falta un poquito más de rojo y café oscuro. En la oreja también rojo, café oscuro. Ah, no, perdón. Ah, no, sí, era rojo y café oscuro. Y de una vez le pongo el negro ya para terminar de definir. Bien intenso. Levanta la mano los que les gustó el difuminado con el pincel húmedo. Muy bien. Ya se dieron cuenta que no es para todo. El pincel húmedo no es para todo. Nos conviene en algunas partes, como esto, por ejemplo, para el cabello. El trazo del pincel se adapta padrísimo a la textura del cabello. Aquí nada más voy a terminar esta parte. Y a las 7:10 me retiro, muchachos. Me quedan 6 minutitos nada más. 6 minutitos para lograr avanzar lo más que pueda. Dudas, muchachos. Dudas, Juan Pablo. Betty, Keta, Yaneli, Abril, Alejandra, Litsi, Natalie. Dudas. Jimmy, Alejandra. Bien, ahí va quedando el caballito. Y entre más detalle le vas agregando, pues obviamente vas aumentando más el detalle, la luz, la sombra, el pelito. Tú decides hasta dónde detenerte. Ya te di la idea general, ahora tú decides hasta dónde llegar. Como les mencionaba desde el inicio, se trata de hacer muchísimas capas. Son muchas capas. Se utiliza mucho en arte digital, se utiliza mucho en el realismo, en cualquier otra técnica. Miren, aquí por ejemplo en el cuello, ya me quedan 4 minutitos.
Aquí le voy a agregar el tono rojo y café oscuro que mencionábamos, como lo hicimos en el rostro. Y después le voy a poner el color negro debajo del cuello. Si ya se veía bien la definición, observa el color negro. Resalta demasiado. Resalta demasiado y luego difumino hacia abajo. El café normalmente se ve muy bien, el café oscuro se ve muy bien, pero cuando le agregas el color negro, te das cuenta que los demás colores son insignificantes al lado del color negro. Y dices, no, pues el color negro es el máximo para poder oscurecer, pero solo se coloca hasta el final. Solo hasta el final, porque repito, si lo colocamos al inicio, se nos pierde el dibujo. Se nos pierde totalmente el dibujo. Si le quieres dejar textura sin pelo, es con el dedo. Si le quieres dejar textura con pelito, es con el pincel. Pero aquí en esta parte va sin pelo, porque si te fijas en la fotografía va desenfocado. La parte de la foto aquí en el pecho va desenfocado, entonces no nos conviene colocarlo con el pincel. Nos conviene hacerlo como al inicio lo hicimos, con el dedo, sencillamente. Me quedó más oscuro mi caballo, ahorita le doy unas lucecitas. Pero fíjate, está padre. Tiren constantemente su polvito en caso de que se les acumule demasiado. Está padre, ¿verdad, Kate? Ay, qué bueno que sí pudiste tomar la Kate, ¿verdad? Qué padre que sí lograste tomarle esta también para aumentar también la parte de la práctica. Y les digo, a algunos les va a quedar un poquito. Ah, me falta la definición acá en el cuerpo. Miren, para que se logre definir todavía más el hocico del lado derecho, en la parte del cuerpo con negro, pues se difumina total. Perdón, se contrasta padrísimo esta parte. Así que en resumen, muchachos, de lo más claro a lo más oscuro y comenzar desde muy difuminado, después poco difuminado solamente tocando y al final sin difuminar. Son las 3 capas de colores que se utilizan en Gis Pastel. Muéstrenme su dibujo en este punto, muchachos, me queda un minutito. Para los que ya hayan avanzado suficiente, muéstrenme su dibujo ahí en la pantalla. Ah, qué padrísimo se ven. Muy bien, Keta. Gracias, Juan Pablo, Delfina. Muy bien, Betty. ¿Saben qué te faltó, Betty? En la parte de aquí entre el hocico y la quijada. Entre el hocico y la quijada le hiciste mucho arco. Intenta hacer esta línea, una línea recta con naranja para que recuperes esta zona. Una línea recta. En lugar de hacer un arco, tienes el arco muy, muy pronunciado. Una línea recta aquí con naranja y después vas corrigiendo ahí con blanco, con el rojo, pero que se vea esta parte más lineal. Esta parte más lineal. Ahí, muy, qué padrísimo Jimmy que quedó. Andrea, padrísimo también, Andrea, muy buena pintura. Avi, muy bien, Avi. Pueden pasearse los demás a ver el dibujo de sus compañeros. Carla Suárez, padrísimo que se ve también. Natalie, muy bien. Parece un caballito más joven, Natalie. Se ve muy padre. Muy bien. A Jessica, qué padrísimo se ve Jessica muy bien. Hay algunos que le hicieron las orejas muy grandes. Hay algunos que le hicieron las orejas muy grandes, ahí sí se ve como un burrito. Córtenla cuando hagan el fondo, córtenle un poquito las orejas
así como a los Doberman, corten las orejas y ya tiene más como caballo. Y el cuello también fuerte. Muy bien, muchas gracias, Kenneth. Litzy, muy bien. Ah, le voy a ver el de la mañana, lo tengo allá afuera. Porque le puse hace ratito la que ya no lo metí. Ahorita se los enseño en la foto, para subirlo en la foto del álbum. Julieta, muy bien. Le faltó más oscuridad, Julieta, a tu dibujo. Un poquito más de intensidad de colores. Piérdanle un poquito en el miedo para que metan más intensidad en los colores. Luisa, muy bien. Igual le faltan los colores más intensos, Luisa. Ahí Daniel Eduardo se pasó de colores intensos, pero se ve muy padre. Muy bien, Abril. Yunuen. Ay, eso, Yunuen hizo cuántos? ¿Dos o más? ¿Hizo cuántos? Perfecto, muchachos. Ahí vale también. Sara. Muy bien, Sara. Y listo, muchachos. Muchas gracias. Hasta ahí le vamos a dejar. Nos vemos el día de mañana. Espero que le hayan tomado foto de pantalla para que terminen su caballito. Ninguno parece perro, entonces todos están muy bien. ninguno, ninguno salió como con cara de perro. Listo, muchachos, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Pórtense bien. Muchas gracias a todos los que me mostraron ahí sus dibujos. Traten de terminarlo, por favor. Traten de terminarlo.